Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de la juventud eterna. Vamos a hablar también de la meta masiva. ¿Cuál es la meta masiva? Pues las que tiene Mark Zuckerberg. Ya saben que él es el rey de meta. Y pues ya saben que mientras más metas mejor. Bueno, y vamos a hablar de permisos que preocupan. Y vamos a hablar de que no se metan con Goku. Así que mucho de qué hablar de AI, mucho que hablar de tecnología. Y todo eso lo discutiremos en este podcast que inicia en este momento, que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues bienvenidos a un episodio más de Tecnófagos. Como podrán notar, sobre todo los que siguen este podcast rigurosamente, pues me aqueja la gripe, así que notarán que mi voz está un poco más deteriorada que de costumbre. Una disculpa por ello, pero yo sí me mantengo aquí firmemente en este podcast, no como todos mis compañeros que se la pasan vacacionando por todas las latitudes del mundo. Así que estoy al mismo tiempo que hago el podcast, doy un mensaje. Estoy aquí mandando un mensaje de estar aquí al pie del cañón. Porque vaya que vacaciona aquí todo el mundo. Mira, Bernie, la verdad es que si un día hacemos una vacante en Tecnófagos, podremos decir que no damos salarios competitivos, pero vacaciones es sí. Es así, damos a un montón. Pregúntenle a Dianita Álvarez, la productora de este show. Ahora ya está aquí de vuelta, sí, ya regresó. Sí. Luisito Comunica le dijo que ya estaba vacacionando demasiado y que viajaba mucho, entonces ya tomó nota. Pero ahora el que se nos fue es el señor Mario Terrés, productor de este programa, y supliéndolo está pues mi compañero y amigo con quien siempre hago este podcast y al que siempre le aprendo mucho de sus conocimientos de tecnología. Él es el señor Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muy contento. Y pues bueno, ahora le tocó al señor Mario Terrés que le carguemos carrilla de que se fue a vacacionar. Parece que se va a ir un par de semanas, así es de que este episodio y el siguiente estaremos aquí Ricardo y yo tratando de hablar, de hacer el podcast y de grabarlo bien. Esperemos que todo salga muy bien. Y pues bueno, este episodio en particular trataremos de no hacerte hablar mucho para que no te lastimes la garganta. Y Dianita, bueno, ya nos encargó que ya está al pie del cañón, está trabajando, entonces ya no se preocupen más. Ahora vamos con el señor Mario Terrés a cargarle carrilla. Supliendo. Sí, supliéndolo. A unos y a otros, pues muchísimas gracias a ellos por dedicarles todo este tiempo que le dedican entre sus múltiples viajes. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Si lo hacen a través de la plataforma de Spotify, pues ranquéennos, activen las notificaciones, no se pierdan ningún episodio. Si quieren interactuar con nosotros, cosa que les agradeceremos muchísimo, pues lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de Telegram. Ahí estamos Bernie y yo. Y bueno, y todos los demás que ya hemos mencionado, Ana Yancy Romero también, que nos ayuda con los guiones, en fin, la pandilla tecnófaga ahí anda en Telegram, y pues lo único que exacto, muy activos, como siempre, ahí los amigos de Tecnófagos. Fíjate que si me dejas un minuto, por favor, mencionar un par de notas. Digo, siempre están posteando muchas notas, mucha información muy oportuna. Sí. Hay unas personas ahí que les agradecemos porque le dedican el tiempo de estar leyendo lo que está pasando alrededor de la tecnología y muy amablemente lo comparten y luego se generan ahí algunas buenas discusiones. Y quisiera mencionar nada más 2 brevemente que me parecen relevantes, ¿no? La primera es que la semana pasada la empresa OpenAI lanzó una nueva funcionalidad a este famoso ChatGPT que se llama Agentes. Y está interesante porque combinan la funcionalidad de lo que ya habían lanzado anteriormente, que se llama Operator. El Operator, para quien no lo conozca, es una funcionalidad con la cual puedes controlar tu computadora. Puedes abrir un browser, puedes hacer búsquedas e interactuar con tus archivos
a grosso modo. Todo esto con una máquina virtual. Y la otra que ya hemos mencionado mucho y ya tiene bastante tiempo y está en varias herramientas es el famoso Deep Research o esta investigación profunda, que cuando los combinas están bastante interesantes. Fíjate que el fin de semana hice ahí un par de pruebas. Sí. Una con un viaje que le dije, oye, quiero ir a tal lugar y tengo más o menos tanto dinero. Búscame un hotel cerca de tal oficina, ni siquiera le di la dirección. Y sí, después de unos 5 minutos puedes ver gráficamente como, digamos, una funcionalidad en vivo, cómo está creando la máquina virtual, cómo está abriendo un browser, se está metiendo a un montón de websites, se está analizando información y al final te entrega lo que querías, ¿no? El otro experimento que hice fue para comparar 2 laptops. Tenía aquí en casa que comprar una y dije, a ver, tengo tanto presupuesto, estoy interesado más o menos en este tipo de máquina con estas características, vivo en México, la quisiera comprar en línea. Y la verdad que bien interesante, se conectó a los websites, buscó si había ofertas, cuánto tiempo me la entregan, todas las características técnicas. Entonces, son 2 ejemplos sencillos, pero creo que si lo pueden probar. Entiendo yo que ahorita la pusieron disponible para los usuarios Pro. No para todos, yo te hablo desde mi tercermundismo. Sí. El rollout no ha terminado, lo están haciendo, ya pregunté y efectivamente es gradual. A mí no me ha tocado todavía, porque sí estaba yo muy indignado, pero efectivamente, o sea, si todavía no les aparece, no se desesperen. En estos días, si son usuarios Pro, en estos días se tiene que poder habilitar. Ahí lo verán en la sección de herramientas abajo. Ajá. Aparece esa sección de Agent, pero sí, no a todos nos ha tocado todavía, caray. Así es. Pronto va a aparecer por ahí. Y la otra noticia también de OpenAI, muy relevante. Ya sabes que esta compañía se ha destacado por, de alguna manera, estar a la vanguardia. Es una carrera con todas las tecnológicas que una semana... Claro. Una compañía saca el mejor modelo y luego en 1 o 2 semanas aparece. Tú mandaste un gráfico que explicaba eso, ¿no? Exacto, que es como un círculo, ¿no? De usted está aquí y ahorita el mejor modelo es pero la semana entrante eso va a cambiar y así sucesivamente. Así Pero no sé si fue la semana pasada, durante el fin de semana, hubo una competición de matemáticas a nivel internacional que se llama la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Correcto. Entiendo yo que para la gente que le gusta o se dedica a esta área del conocimiento, es una de las más sofisticadas, de las más complejas. Y esta empresa, OpenAI, otra vez, se llevó la medalla de oro por haber resuelto 5 de 6 problemas que mencionan ahí en la nota que son extremadamente complejos, donde solamente algunas personas, gente muy inteligente, que le entiende muy bien a todo este tema de las matemáticas, los puede resolver. Entonces, otro hito más en esta industria de la tecnología, particularmente en la inteligencia artificial, donde los modelos, al parecer, todavía no topan con pared, siguen sofisticándose y haciendo cada vez cosas más interesantes. Y pues lo que tú y yo hemos comentado en este podcast, pareciera que seguimos en la misma trayectoria, al menos hasta ahora. Sí, súper interesante todo lo que está pasando con OpenAI, no nada más en lo bueno y lo que acabas de comentar, sino también en la telenovela y el drama que están viviendo en esta fuga de cerebros tan brutal que también ya hemos platicado, y los problemas que están teniendo con su modelo de negocio que pues que resumiéndolo, pues es que no tienen uno, ¿no? O sea, no hay los inversionistas pues están muy desesperados, no ven para cuándo esto empieza a generar lana, han quemado lana a un nivel absurdo, ¿no? O sea, es la cantidad de dinero. Estábamos platicando sobre un artículo el otro día y decíamos, bueno, mantener vivo nada más a ChatGPT, que es uno de sus productos, cuesta $700,000 diarios, ¿no? O sea, entonces han quemado una cantidad de dinero espeluznante y pues tienen metas. Es decir, su plan de negocio es literalmente seguir quemando dinero durante mucho tiempo. O sea, no tienen en el horizonte todavía empezar a generar dinero como compañía. Y pues entonces el mensaje de Sam Altman y compañía a sus inversionistas es paciencia, aguántense y esto sí va a generar lana, pero pues todavía faltan unos añitos, ¿no? Híjole, bien difícil. Pero pues digo, bueno, una frase que me encantó de un artículo que analizaba esto en Medium, que compartimos el otro día, decía
decía, es que Sam Altman y OpenAI no son una empresa, no son un modelo de negocio, son un experimento científico muy caro. Y decía, porque no tienen ni siquiera en miras cómo crear dinero a partir de algo que es muy exitoso y solamente quieren seguir creando nuevas iteraciones y seguir impulsando esto, que es muy valioso y es muy importante y hay que hacerlo, pero el que le quiere invertir a esto, pues lo tiene que invertir pensando en que es una donación a una universidad o a una cosa por el estilo, porque si está esperando que esa lana venga de regreso, híjole, pues bienvenidos al club de espérate un ratito y está bien interesante esa perspectiva. Digo, por ahí nuestro querido y multicitado amigo Tony Rayo comentó que que así pasó con Amazon en su momento, ¿no? Y tardaron mucho en llegar al modelo ideal y ahora pues obviamente son de las empresas más exitosas. En fin, o sea, están viviendo un momento de make or break, dirían en inglés, ¿no? O sea, ahorita OpenAI o aguanta y logra que sus inversionistas aguanten, o podríamos incluso ver el momento en el que tuvieran que desaparecer por la cantidad tan grande de fuga de dinero que están representando. Entonces es un momento súper interesante para ellos y para la IA en general, ¿no? Sí, mira, este comentario siempre lo hago con muchísima humildad y tú ya me lo has escuchado decir, porque creo que hay muy pocas personas en el mundo que tienen la capacidad de vislumbrar lo que va a suceder en años venideros, sobre todo cuando hablas de temas tecnológicos. Yo no tengo esa capacidad, por supuesto, sí. Porque si la tuviera, pues no estaría haciendo este podcast, trabajando todos los días, ya sería un millonario inversionista. Pero con el buen Tony Rayo, fíjate que los dos trabajábamos en una empresa de medios y de producción de contenido muy exitosa. Conocida empresa de medios mexicana. Ajá. Y justo cuando Facebook estaba en una fase similar, quemando muchísimo dinero y por supuesto que eran muy populares y todo el mundo hablaba de las redes sociales, te lo juro que no es exageración. Si en ese momento cualquier ejecutivo de esa empresa o de cualquier otra, no nada más era exclusivo de esa compañía, tú le hubieras dicho en ese momento, oye, las redes sociales se van a comer el pie publicitario, o sea, le van a ganar a la televisión, claro, al cine, estoy de acuerdo, a lo que quieras. Te hubieran tirado de loco. Te apuesto que la enorme mayoría de la gente de este planeta te hubiera tirado de loco y se hubiera muerto de la risa, ¿no? Porque te hubiera dicho, eso es imposible, ¿no? Voy a fortalecer tu punto. Cuando Facebook hace su IPO y salen al mercado y se vuelven una empresa pública, no les va tan bien como se esperaba de acuerdo al hype que había, y muchísimos inversionistas, gente seria, gente que se dedica a las finanzas, dijo, ya ven, esto era un globo, esto era una cosa una burbuja, esto va a reventar y aquí ahora, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Esto es un juego de paciencia, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, totalmente. YouTube, que digo, yo trabajaba en esa industria y entonces cuando YouTube empieza a ser muy exitoso, recordarás que no sé exactamente en qué año, si fue 2006 o 2007, pero salió en la portada del Times, ¿no? Que era como la figura del año, que era la figura del año eres tú, ¿no? Porque ahora cualquier persona podía subirse en video y volverse famoso y aparecer como si fuera la televisión el medio el que más prevalecía en ese momento, ¿no? Correcto. Y entonces la industria entera, la visión que tenía de YouTube era que era un servicio ilegal, que los iban a demandar, los iban a meter a la cárcel a todos y se iba a acabar ahí la historia, ¿no? De eso era básicamente lo que toda la industria establecida pensaba de YouTube. Y es muy entendible porque es alguien que está radicalmente haciendo algo muy distinto a lo establecido, está rompiendo pues con todas las reglas y lo que todo el mundo conoce. Y pues claro, el bicho raro en la sociedad pues es el que está haciendo eso, no el resto de la gente. Pero el tiempo casi siempre, o al menos cuando hablamos de estas tecnologías, el tiempo te da la razón, ¿no? Acaba prevaleciendo. Otro ejemplo que tú y yo vivimos, este señor Paul Brockman se llama, el premio Nobel de Economía. Krugman, perdón. Sí, estoy confundiendo con otro tecnólogo. Paul Krugman, el premio Nobel de Economía. Lo invitamos a México a un evento. Así es. Y básicamente dio una charla para explicarle aquí en México a la gente
por qué el Bitcoin es un fraude y es ilegal y no sirve para absolutamente nada, ¿no? Si no mal recuerdo el año, tal vez el Bitcoin andaba no muy bien parado, como por ahí de unos $6,000, $7,000. Ya venía fue después del 2018, cuando llegó a su punto más alto en esa época, que eran los 16,000 y feria dólares. Pero ha de haber estado como por $10,000 cuando este señor dijo eso, ¿no? Bueno, sí. Unos 6, 7 años después, ahora el Bitcoin vale 10 veces más. Totalmente. Lo que ese señor dijo, que digo, será muy respetable en muchos otros ámbitos, pero de criptomonedas no sabe, ¿no? Eso me atrevo a decirlo categóricamente. Totalmente. Y típicamente le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal cuando ha apostado en contra de la tecnología, ¿no? Por ahí todavía le recuerdan periódicamente cuando dijo que en unos años el Internet iba a ser una tecnología tan relevante como el fax, ¿no? Así que, vaya, por muy gurú que seas, de pronto, pues algunas liebres se te van, ¿no? Steve Ballmer, ¿no? El de se murió Microsoft. De la risa con el iPhone, ¿no? Dijo que nadie estaba tan loco como para pagar $400 por un teléfono, ¿no? Bueno. Hoy hay teléfonos de $2,000, ¿no? Así es. Y hay un montón de gente loca que yo conozco que los paga, ¿no? Así es. Pero bueno, ya nos metimos aquí en... Exacto. Muchas cosas. Vamos a empezar con las notas. Digo, cerrando los anuncios parroquiales, si me permites, Bernie. Bueno, ya mencionamos ahí el grupo de Telegram. Ya mencionamos que también nos pueden escribir un correo electrónico si quieren. Hablando de cosas que han pasado, de cosas del pasado. Pueden hacerlo a tecnófagos@kio.tech. Y para cerrar los saludos, Bernie, 2 muy especiales de mi parte. Uno es para Mariana del Valle, que es una extraordinaria locutora desde hace muchos años. Ahí la podrán escuchar en W Radio. La conozco desde que los dos éramos genotipos. Eso no les va a decir nada a nadie, más que quizá a ella, a mí y a algunas otras personas en el mundo. Pero tuve oportunidad de platicar con ella, interactuar con ella en redes el otro día, y nos acordábamos de viejos tiempos, y me dijo que le gustaba mucho Tecnófagos. Le agradezco muchísimo. Ella habla de tecnología y tiene mucho conocimiento al respecto, así que un honor que siga este podcast. Y por último, hablando de honores, el otro día estaba dando una plática de otra cosa muy diferente y se me acercó una amiga que trabaja en una agencia de publicidad y me dijo que ella y su papá son muy fans de Tecnófagos. Entonces, un saludo para Carla Moreno y su papá, Carlos Moreno. Extraordinario que papá e hija compartan ese gusto por la tecnología y por nuestro humilde podcast. Así que ahí están ese par de saludos, mi querido Bernie. Muy bien, con muchísimo gusto. Bueno, pues vámonos entonces a el tema primero que traemos hoy, que es el de la juventud eterna. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Ya hemos platicado aquí alguna vez de este tema, de cómo la vejez pues es un fenómeno que no entendemos muy bien los humanos. Sabemos que el tiempo transcurre, sabemos que las cosas se van deteriorando, conocemos el principio de la entropía, pero la vejez, este fenómeno que en algunos círculos se llama la senescencia, no está muy bien entendido por qué tiene que ocurrir. Y bueno, pues una persona que ha estudiado mucho esto es el señor David Sinclair, y ahora hizo un estudio, un hito extraordinario. Esto es en la Universidad de Harvard. Lograron rejuvenecer células y tejido en animales, acercando la reversión del envejecimiento a los humanos. Este progreso, que fue impulsado por la integración de herramientas con inteligencia artificial y nuevas terapias genéticas, pues promete obviamente transformar la salud, la longevidad y incluso la economía, obviamente, en las próximas décadas. No, de verdad no es Vaya, no es modesto decir que esto puede ser una gran revolución en los siguientes años. Este laboratorio, que insisto lo dirige David Sinclair, que es profesor titular de genética en la Harvard Medical School, logró un avance que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Es rejuvenecer células y tejidos en animales. La idea de reprogramar células adultas, Bernie, para devolverles características juveniles, pues era vista con escepticismo. Sin embargo, este equipo activó de forma controlada ciertos genes conocidos como factores de Yamanaka que lograron restaurar la juventud de los tejidos. Entonces, de acuerdo con Sinclair, pues hemos logrado revertir el envejecimiento en ratones y monos, y pues los ensayos en humanos comenzarán el próximo año. Esto es bien interesante porque, bueno, pues obviamente el uso de inteligencia artificial les permite hacer en meses lo que antes hubiera tomado pues miles de años, vaya. Con algoritmos y robótica analizan millones de compuestos para predecir su impacto sobre mecanismos epigenéticos
Y pues los primeros ensayos clínicos están previstos para enero del próximo año, decíamos. Se enfocarán en enfermedades oculares como glaucoma y neuropatía óptica isquémica, debido a que el ojo es un órgano accesible y permite evaluar resultados de forma objetiva. Entonces, no solamente estamos hablando, obviamente, de devolver la juventud, que a lo mejor de bote pronto alguien podría pensar que es un tema más bien de ego o de vanidad. No, estamos hablando de extender la vida saludable, es revolucionar la medicina, y pues obviamente llevado a extremos, pues pensaríamos que también es una revolución sobre la organización social. En fin, ¿qué les digo? ¿No? Da para muchísimo este tema. Sí, absolutamente. Fíjate que yo leí el libro de David Sinclair, ¿Sí? y aquí ya lo comentamos algunas veces. Sí. Este libro que se llama en inglés Lifespan. No recuerdo exactamente el título en español, pero es algo como Vive Mejor o algo así. Ya ves que luego se adaptan los nombres. Pero si lo buscan en inglés se llama Lifespan. Y David Sinclair es muy activo. También tiene un podcast con el mismo nombre. Se llama Lifespan with David Sinclair, en el que habla precisamente de toda esta tesis que tiene en el libro. Y una de las cosas que me llamó la atención es en los primeros capítulos, él hace una analogía con lo que pasaba al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza todo el cifrado de datos para poder hacer transmisiones. Ya ves que es muy relevante que el enemigo no entienda los mensajes que estás transmitiendo y todas estas cuestiones. Correcto. Pero en ese entonces eran comunicaciones puramente de radio, aparatos de bulbos, todavía no se inventaba el transistor, muy limitados. Y entonces los mensajes llegaban incompletos. Había demasiado ruido en el medio o demasiada interferencia y no llegaba completo el paquete. Entonces al principio pues simplemente no lo podían descifrar o les faltaba un pedazo. Y hay gente muy brillante, matemáticos, ingenieros, que estuvieron trabajando durante un par de décadas y ahora es parte de los protocolos. De cualquier ingeniero en telecomunicaciones, en sistemas, lo entenderá muy bien, que estos protocolos tienen cifras de control, paquetes con los cuales se pueden reensamblar. Y hoy en día, digamos que conceptualmente, si un paquete llegó dañado o le faltan pedazos, hay maneras de reconstruirlo, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que lo hemos experimentado todos de alguna manera. Cuando estás hablando en tu celular, de repente oyes a la otra persona que empieza a hablar más rápido, como las ardillitas, y es porque hubo una interrupción en la línea. De repente los paquetes se vuelven a reensamblar y para que le lleguen al usuario, pues te los avientan un poquito más rápido. Es un fenómeno bastante simple. Y entonces, este señor, que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones, es un biólogo, alguien que se dedica a estudiar particularmente las células y su crecimiento, empezó a observar por qué se daba el envejecimiento. E incluso en ese libro, en esa publicación, él lo que quiere, no sé si ya lo logró, es que el envejecimiento se categorice como una enfermedad y no como un proceso natural. Sí. Y entonces, al ser una enfermedad, quiere decir que puede ser tratado, ¿no? Que te podrían curar de envejecimiento, o, como sucede con muchas enfermedades, a lo mejor retardarlo, los efectos, o que lo padezcas menos, ¿no? Porque sí, la gente que ya tiene edad muy avanzada, pues el grado de deterioro de los órganos, de la piel es muy notorio y pues no es un proceso totalmente decadente, ¿no? Digamos, es lo que sucede. Sí, entonces tiene que ver, perdóname, nada más rapidísimo, tiene que ver con un proceso, esto que dices, tiene que ver con un proceso que ya explicamos alguna vez aquí, que es fascinante, que es el categorizar el envejecimiento como un padecimiento, como una enfermedad. Tiene que ver con que la reproducción celular se va haciendo cada vez menos perfecta y va, los famosos telómeros, los bracitos estos que tienen las células, se van haciendo más chiquitos cada vez que se reproduce la célula, y eso les impide tocarse después de cierto número de generaciones, de reproducciones, y al no poderse tocar, pues se pierde la información y eso provoca en gran medida el envejecimiento. Espero estarlo explicando bien, o sea, lo expliqué de la forma más simple que lo pude entender, pero en esencia ese proceso, esas imperfecciones en la reproducción celular es lo que nos causa el envejecimiento, y por eso David Sinclair lo cataloga como una enfermedad, ¿correcto? Así lo entiendo yo. Yo tampoco no soy ni biólogo ni médico, y entiendo que la evolución hizo que en muchos organismos, conforme pasa el tiempo, este proceso de transmitir la información del ADN entre una célula y otro, hay que recordar de las clases de biología de la secundaria, que los organismos vivos
todo el tiempo de manera permanente estamos recuperando células. No me sé el dato del cuerpo humano, pero me parece que es del orden de meses que todas las células, me parece que de tu piel, cambian por completo, ¿no? Es decir, dentro de un año, al menos a nivel de mi cuerpo exterior de la piel, yo ya soy otro. Todas las células fueron totalmente rejuvenecidas. Eso es válido durante ciertos años. Y justo con esto que decías de los telómeros, que empiezan a perder la capacidad de transmitir la información correcta para que se puedan duplicar las nuevas células de manera correcta, perdón por la redundancia, este proceso se empieza a dañar y ahí es donde viene el problema del envejecimiento. Entonces, lo que está haciendo particularmente David Sinclair y muchos otros científicos alrededor del mundo es tratar de eficientar este paso de información. Y una manera externa de hacerlo, ellos están trabajando, digamos, con el core, con la célula, para que esta información pase correctamente. Pero mientras eso sucede, por eso las recomendaciones de tener una buena dieta, en los últimos 10, 15 años, el factor del sueño es clave. Se han dado cuenta los científicos que dormir no solamente sirve para descansar o para que tu memoria se reacomode, sino que a nivel celular hay un montón de procesos bioquímicos que restauran tus células si le das el tiempo. Me parece que lo más relevante es el sueño profundo, ¿no? Hay como 3 fases de sueño, el sueño REM y el profundo y no sé cuántas cuestiones, tampoco soy experto, pero por eso la recomendación de que duermas al menos 8 horas. Antes había un mito de que cada quien dormía lo que necesitaba y había mucha gente que decía, yo con 3 horas al día tengo. Pues los últimos estudios de las últimas 2 décadas parece ser que eso no es correcto, que todos los seres humanos necesitan al menos dormir 8 horas y también ayuda mucho si tienes un horario, una disciplina. Si todos los días te duermes y te despiertas a la misma hora y no le metes variaciones, lo cual es muy difícil, desvelarte el viernes o el sábado y pararte a las 12 del día, parece que eso tampoco ayuda, ¿no? El otro factor es el ejercicio. Parece que también ese es fundamental. Y el último es el que no tengas estrés. Entonces, esos factores externos fuera de la biología, digamos que son hábitos y comportamiento de las personas, es lo que se llama el famoso epigenoma. Y también se ha desarrollado muchísimo en las últimas décadas. Déjame hacer una analogía. El ADN de nuestro cuerpo si fuéramos una computadora, es como el hardware. Es el disco duro, la memoria, la pantalla y el teclado, todo lo físico que tenemos en el cuerpo. Y el epigenoma es como el software. Entonces, cualquier persona que tiene un electrónico, una computadora o un teléfono, pues sabe que con el mismo hardware, si yo bajo una versión más potente de software que optimiza la memoria, que es capaz de sacarle más provecho a los procesadores, pues puede ser que funcione más rápido y mejor sin tocar el hardware. Entonces, más o menos esa sería la analogía de en dónde estamos parados en este momento con el genoma, el ADN, este famoso epigenoma, todas estas recomendaciones. Y como es una parte importante ahora también de la tecnología, de hecho se llama biotecnología, pues es probable que en las siguientes décadas se logren avances muy importantes. Y como tú lo apuntaste, un factor crucial pues va a ser el social, ¿no? El social económico. Porque al menos los últimos igual 300, 400 años, pues la economía está basada en una pirámide de edades, donde la gente que está entrando al mercado laboral tiene que hacer aportaciones a los sistemas de seguridad social para mantener a los que van de salida. Y entonces a la gente la jubilas a una cierta edad para que viva sus últimos años con una módica pensión. Y luego, pues hasta este momento todos sabemos que va a llegar un momento donde inevitablemente nos vamos a morir. Y ese ciclo va a estar repitiéndose todo el tiempo. Ahora, si empiezas a extender la vida, deja tú de que nos hagamos jóvenes. Nada más con que la extiendas. Con que extiendas el lifespan famoso. Ajá. Ese es el famoso lifespan, ¿no? Imagínate una persona de 100 años que tiene la vitalidad como alguien de 65, pues a lo mejor puede trabajar. Pero si se ve como de 85, 90, pues a lo mejor ya no es económicamente activo, pero pues va a seguir por aquí otros 20 o 30 años. Y el tema de mantenerlo, pues al menos los supuestos económicos de los modelos de pensiones, pues no van a dar.
Así es, esa es la gran discusión que se está trayendo ya a las mesas de los gobernantes y de los sistemas de seguridad social, porque pues ¿quién va a jubilar a todas esas personas? El sistema de salud social se calculó con base en ese lifespan de la gente se jubilaba a los 70 y se moría a los 75, ahora ya vivimos 85 o más y pues ya empieza a ser un problema, y si ahora resulta que vas a vivir 140, pues ¿quién te va a jubilar y quién te va a pagar una pensión 70 años, ¿no? Entonces es un gran tema, y pues vamos a tener que reinventar pues, la vida hábil, la vida útil y pues los sistemas de pensiones. Por eso se habla de este sistema universal de income que tanto han promulgado algunas personas, incluyendo en ellas a Mark Zuckerberg, de quien vamos a hablar en la siguiente nota, y pues vamos a hablar de él, si quieres, de una vez, mi querido Bernie. Vamos con este tema de los centros de datos que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial. Tienen todo que ver, porque sí, efectivamente. A ver, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha comunicado los planes de la firma para construir varios centros de datos masivos con los que impulsará el desarrollo de inteligencia artificial. Como bien anotas, Bernie, él ha asegurado que uno de estos grandes centros de datos va a estar listo para operar ya en el 2026, que está mucho más cerca de lo que uno quisiera admitir. A ver, para dirigir el laboratorio de superinteligencia de Meta, pues la compañía está centrando su atención en la enorme capacidad computacional necesaria y que hemos discutido aquí y comentado muchas veces para entrenar modelos de inteligencia artificial de vanguardia. La inteligencia artificial, como saben, pues requiere una gran capacidad de cómputo, y esa capacidad de cómputo en algún lugar tiene que estar, en algún lugar se tiene que enfriar, se tiene que almacenar. Pues Mark Zuckerberg dice: yo lo voy a poner en uno de estos centros de datos que se va a llamar Prometheus o Prometeo, un supercúmulo de 1 gigawatt que operará en 2026, decía yo, lo que lo convierte en una de las primeras empresas tecnológicas en controlar un centro de datos de IA de ese tamaño. El otro va a ser Hyperion. Ay, porque digo, ¿por qué solamente Elon Musk le va a poner nombres mamilas a sus cosas, no? Dice Mark Zuckerberg. Yo también. Copiarle. Exacto. Entonces, Hyperion tendrá una extensión similar a la de Manhattan, así nada más, y alcanzará los 5 gigawatts en los próximos años. Su construcción ya está iniciada y se levantará en el estado de Luisiana, y será lo suficientemente grande, insisto, como para cubrir la mayor parte de Manhattan con todo y Central Park. Bueno, pues esto aumenta la competitividad de IA frente a OpenAI, a Google con DeepMind y Anthropic en su capacidad para entrenar y dar servicio a modelos de IA líderes. Pues digo, evidentemente los expertos estiman que los centros de datos podrían representar el 20% del consumo energético de Estados Unidos para el 2030, frente a tan solo el 2.5% que representaban en 2022. Y bueno, pues sin un rápido aumento en la producción de energía, pues esto podría causar aún más problemas a las comunidades. Esto es el tema, ¿no, Bernie? Digo, ¿cómo estamos incrementando la demanda de energía sin incrementar la producción de la misma? Pues ahora sí que ¿cómo le vamos a hacer? Sí, mira, yo creo que se conecta un poquito con lo que platicamos en la introducción, esta falta de visión, porque una de las cosas que sucede en la historia de la humanidad es que cuando el ser humano inventa algo que le demanda, le implica o requiere de algunos factores, por lo general, si tiene detrás un incentivo económico, es altamente probable que lo que sucede es que se acelere el desarrollo de esa carencia. Yo soy un tecnooptimista, lo reconozco claramente, para que no vayan a decir que estoy aquí tratando de decir otra cosa. Y como soy muy optimista y lo que leo, a lo mejor tengo un sesgo, un filtro, pero yo veo un gran desarrollo en energías, en producción de energía eléctrica, de fuentes renovables limpias. Ojalá, como la solar, como la eólica. Estoy hablando a nivel global, no de ninguna región en particular. Y por supuesto la nuclear. Pienso que lo que va a suceder, tal vez si va más rápido el desarrollo de centros de datos y la instalación de todos estos servidores que consumen una gran cantidad de energía, es probable que en algunos lugares, en algunas regiones del planeta se vivan estos problemas, pero creo que en un tiempo razonable se va a desarrollar la contraparte, la generación de la energía, y esto se va a compensar. Y tal vez por eso es esa gente prodigiosa que tiene una gran capacidad de visión. Me refiero a gente como Ray Kurzweil,
ha escrito varias publicaciones donde incluso hace predicciones de en qué año va a suceder qué. Hablando de gente que puede ver el futuro, que mencionabas hace rato, ese sí le ha atinado a muchísimas, ¿no? Exacto. Él dice que en 2029 el planeta Tierra va a ser autosuficiente solamente con la generación de energía solar. Y, por ejemplo, nada más por citar uno, recordarás que hace algunos meses hubo un gran apagón en Europa. Todo el mundo pensaba que se trataba de un ciberataque y luego resultó que no fue nada ocasionado por ese tema, sino primordialmente España y Portugal, ¿no? Afectados. Sí, primordial y los principales causantes fue España. ¿Y por qué España desestabilizó su sistema eléctrico? Pues fue porque estaba generando más de la mitad, más del 50% proveniente solamente de energía solar. Y resulta que en el diseño, no me voy a meter a volverlo a explicar, pero esta fuente solar no tenía los controles y las regulaciones que típicamente tienen las plantas que queman combustóleo o que vienen de hidroeléctricas. Y entonces el comentario lo hago porque imagínate, si España, que es un país pues económicamente de los más avanzados, está en Europa, un país mediano, no estás hablando de un país chiquitito, y ya tiene. Ahora sí, ¿qué puede esperar uno? Ajá, ¿qué estará pasando en China? ¿Qué estará pasando en Singapur, en otras latitudes con toda esta generación? Yo sí soy optimista de que esto se va a compensar. Y ya no vamos a regresar al otro tema, pero toda esta aceleración de estas tecnológicas apostándole miles y miles de millones de dólares ahorita en este momento en particular a la inteligencia artificial es porque algunas personas sí están vislumbrando cómo se va a transformar la sociedad, principalmente la economía, y cómo esto les va a redituar, como ha sucedido en el pasado. Y no me refiero el corto tiempo, lo que hemos vivido nosotros, los que estamos vivos ahorita, como la computación, el Internet. Vete más para atrás. Imagínate el gran cambio cuando llegaron las máquinas de vapor a la industria y se acabaron los talleres artesanales. Y luego imagínate cuando llegó la electricidad a las fábricas y llega toda esta automatización en las plantas de manufactura. Debió haber sucedido algo muy similar, ¿no? Sin duda, debe de haber sido, bueno, y eso me regresa a algo que ya hemos comentado, que es que es muy interesante pensar que estamos viviendo una época muy similar a la revolución industrial, a la llegada de las máquinas de vapor. O sea, no es descabellado decir que así se debe de haber sentido en sus inicios este tipo de revoluciones. Estamos viviendo un momento transversal, importantísimo, sin precedentes en el mundo y pues así se sienten esos tipos de momentos. No saber qué es realmente lo que está pasando, qué capacidades tienes, qué adoptas, cómo te pronuncias, cosas a favor, cosas en contra. Pues bueno, así de trascendental es el momento que estamos viviendo hoy con la inteligencia artificial, con el consumo de la energía, con lo que eso significa en recursos. Y de hecho, la nota siguiente también tiene que ver con este tipo de cosas, así que si me permites, pues vamos a por ella. ¡Vamos! El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Y es que, a ver, Bernie, nos sacó un susto nuestro querido amigo WeTransfer, un servicio que tengo que decir que yo ya había perdido un poco el radar, ya no quiero pensar, ahorita estaba revisando un poco los números, pero que yo pensé que ya había perdido un poco de relevancia, de trascendencia, o sea, porque pues ahora los servicios en la nube cada vez incrementan más sus capacidades y los archivos que transfieres o que dejas ahí en la nube para que los archivos colaborativos, pues como que ya no es tan común el de, a veces este archivo está muy grande, necesito que pasártelo por un WeTransfer, pero vaya, sí sigue siendo un servicio muy utilizado que genera muchos millones de revenue al año. Ahorita les doy algunos datos. El chiste es que WeTransfer sacudió a su base de usuarios, a sus 80 millones de usuarios, debería yo de decir, que es un montón, porque movieron algo en sus términos y condiciones. Ese documento que nadie lee, que todo el mundo dice, sí, acepto, por usar y bueno, pues alguien revisó ese documento y dijo, un momento, aquí están hablando de que a partir de ahora, con estas nuevas condiciones, pueden operar, desarrollar, comercializar y mejorar el servicio o nuevas tecnologías utilizando mis datos.
Entonces, digamos que traducido del legalés al español, alguien dijo, esto significa que pueden usar mi información para entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces, vaya, esta licencia contemplaba derechos para reproducir, distribuir, modificar, crear obras derivadas, difundir, comunicar públicamente, exhibir y ejecutar el contenido sin ofrecer compensación alguna a los usuarios. Entonces, bueno, pues obviamente la gente pone el grito en el cielo, se pronuncian en contra de la nueva política y bueno, pues WeTransfer básicamente ante esta controversia lo que hace es emitir un comunicado en el que dicen, a ver, la empresa no se apropia de los derechos de los archivos que circulan en la plataforma, los usuarios mantienen la titularidad de estos contenidos y precisaron que la mención original sobre el uso de inteligencia artificial era pues para mejorar la moderación y prevenir la difusión de contenido ilegal y que fue incluido como una posibilidad futura, así como diciendo, bueno, yo decía, entonces, bueno, pues básicamente ahí hicieron un poco de backtrack y ya dijeron, no, a ver, aquí tan amigos como siempre. Lo cual, bueno, a ver, es solamente queda como a nivel anecdótico de una plataforma como WeTransfer, pero pues nos regresa a una conversación muy importante que es el uso que se le da a nuestra información en cualquier servicio que utilizamos en Internet, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, como dice la frase, esta película ya la vimos. Y lo voy a conectar con este episodio. Lo debimos haber llamado la visión o los que tienen visión. Estamos recurriendo mucho a ese término. Pero a los gurús. La gente que le tocó ya, digamos, como adolescente, como adulto, la época previa a las redes sociales y luego cómo fueron surgiendo y cómo los usuarios las fuimos empezando a utilizar. Estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo. De hecho, no sé si a ti te pasó, pero Twitter, a mí cuando alguien me lo explicó, yo no le entendía para qué servía, ¿no? Eran 140 caracteres para decir, sí, ya llegué a mi oficina. Y yo decía, ¿y eso a quién le importa o qué relevancia tiene? Porque otra vez, es muy difícil visionar o imaginarte a dónde pueden conducirte las cosas, ¿no? Y Facebook, estoy seguro, yo no era muy fanático de Facebook por lo mismo, porque no le encontraba el chiste, pero parecía como muy simplista, ¿no? Oye, pues principalmente amigos, la familia, pues van a poner ahí que este sábado nos vemos en casa de la tía Lola y el cumpleaños y el tío ya se enfermó. O sea, conversaciones como irrelevantes que no tenían pues mayor trascendencia, ¿no? Y menos que fueras a generar un negocio con esas conversaciones o fueras a construir un imperio, ¿no? Y fueras a atacar el mercado de la publicidad. Y resulta que lo hicieron de manera indirecta. Nadie vendió el pastel de la tía Lola, ni el mensaje de que Juanito estaba enfermo y tenía calentura. Pero lo que hizo esta compañía y muchas otras es que en esas conversaciones empezaron a detectar patrones de preferencias, de consumos, de muchas cosas. Y eso sí era muy valioso para los anunciantes y el resto es historia, ¿no? Entonces, aquí a mí me parece muy claro para dónde va la jugada, ¿no? ¿Por qué empresas como Microsoft, como Google, Dropbox, LinkedIn le están metiendo y invirtiendo estas cantidades estratosféricas de dinero? Me da la impresión, no sé exactamente cómo, pero va a suceder algo muy similar, ¿no? En algunos de los episodios, tú y yo explicábamos que más o menos el 90% o más de la información que existe en este planeta en formato digital no ha sido indexada por estos algoritmos de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque no se puede acceder en este momento. ¿Cuál es la única información con la cual se han entrenado y alimentado estos modelos? La que está públicamente disponible en Internet. Wikipedia, los buscadores, los libros digitalizados, los foros, obras públicas, libros, revistas, ensayos, papers científicos, etcétera. Todo lo que está, digamos, en el dominio público, independientemente de que tenga o no derechos de autor, ahí hay toda una discusión, pero si estaba accesible públicamente, con eso los entrenaron. Lo que no pudieron acceder y no están entrenados con eso los modelos es pues con la nómina de la empresa fulanita de tal, con el estado financiero de no sé quién, con tu registro del seguro social, con información de tus vacaciones, etcétera. Toda esa información que está en el dominio privado de las personas, los gobiernos y las empresas,
que es un 90% o más, pues todavía no ha sido indexada. Y entonces, no sé cómo, pero va a suceder algo muy similar a lo que pasó con las redes sociales. El que estos algoritmos analicen esos archivos y vean qué tienen adentro, no se van a robar tu estado de cuenta ni la contabilidad de la empresa de enfrente, ni mucho menos, pero seguramente van a entender algún patrón, van a inferir cosas y tal vez se van a montar en un modelo de negocio existente o va a aparecer algo nuevo, muy lucrativo, y por eso hay gente que está totalmente convencida de hacer en este momento grandes inversiones que dentro de algunos años, vas a ver cuando cambie la sociedad y la economía, van a empezar a cobrar los rendimientos de dicha inversión. Por eso es tan relevante lo que mencionábamos al principio. Estoy totalmente de acuerdo. Sam Altman sabe que tiene la masa crítica y tiene la visión y los ojos del mundo puestos en su plataforma, y por eso él y sus inversionistas siguen desarrollando OpenAI. Visto desde un punto de vista de negocio puro y duro, pues no tendría ningún sentido. O sea, te dirían, oye, ¿por qué le estás invirtiendo algo que quema dinero como una incineradora? Y tú le sigues metiendo y metiendo y metiendo. Bueno, porque esto va a construir en algún momento. No sé cómo, pero algún día lo va a hacer. Hay un clip muy simpático de Sam Altman, que además, frente a inversionistas, estaba hablando de la inteligencia artificial general, y le dijeron, oye, bueno, ¿y cuál es tu idea de un modelo de negocio cuando por fin logres desarrollar la inteligencia artificial general? ¿Cómo lo vas a capitalizar? Y contestó, y sí, casi cito textual: no tengo idea. Mi idea es construirla y luego preguntarle a ella cómo le hago para hacer un negocio con ella, ¿no? Él lo hizo medio irónicamente. Sí, claro, por supuesto. Pero vaya, me parece muy demostrativo de lo que estamos platicando, de que al final la idea es saber, necesitamos desarrollar estas tecnologías, sabemos que van a ser valiosas, y que lo son ahora, y que eso eventualmente va a construir un negocio. ¿Cómo y qué cara va a tener y de dónde va a estar el verdadero capital de esto? Ahorita pues no podemos tener la visión. Me acordé perfecto ahorita que ponías el ejemplo de Twitter. O sea, alguien me habló de un modelo de microblogging, que en ese momento les dio por llamarlo así, y yo decía, bueno, pues y de verdad, ¿a quién le interesa esto? Pero bueno, pues está llamando la atención de la gente, alguien va a encontrar la forma de capitalizarlo, y hete aquí que pues por supuesto que sí. Entonces sí. Que ahorita que diste esa explicación y tratando de conectar lo que expliqué, que lo estoy diciendo mientras se me está ocurriendo, estoy tratando de estructurar mis ideas, digo, nada más es un pensamiento. ¿Es posible que estas plataformas con estos algoritmos tan potentes sean capaces de solamente analizar la información que, digamos, en este momento está en el dominio privado y pueden entender problemas que hoy no sabemos que tenemos? Las personas, los gobiernos y los individuos. Y una vez que entiendan cuál es ese problema, nos van a dar la manera de resolverlo, y seguramente habrá un modelo económico detrás de eso, ¿no? Ese es, digo, nada más tratando de aterrizar algo conceptualmente. Exactamente qué y cómo, no tengo la menor idea. Exacto. Pero para eso necesitamos una mente que sea 10,000 veces más poderosa que la mente humana, que es a lo que se le está tirando con estos modelos de ASI y AGI, o sea, inteligencia artificial general, y superinteligencia artificial, que es a los siguientes pasos, a las siguientes iteraciones, y lo que esperamos que se desarrolle muy, muy pronto. Vamos con nuestra última nota del día de hoy, mi querido Bernie, que tiene que ver con Goku, sorprendentemente. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Y bueno, pues ya habrán visto, leído, escuchado en algunos medios, particularmente los que sean interesados como yo en los medios de comunicación mexicanos, pues el relajo que se armó alrededor del uso indebido que hubo respecto a la voz del legendario Pepe Labat, para que, bueno, porque se clonó su voz por una inteligencia artificial sin consentimiento. Esto en un video publicado por el INE, que según denunciaron los organizadores de una marcha que
que así lo enunciaba, habían utilizado la voz del fallecido José Labat, que es una de las voces más reconocidas del doblaje en español latino, conocido en particular como narrador de la serie de Dragon Ball, pero además en muchos otros papeles en el doblaje mexicano. Este reclamo pues, fue compartido por locutores, actores, técnicos, directores y profesionales de todos los niveles de la industria. La protesta no fue solo simbólica, los participantes aprovecharon la convocatoria para exigir cambios concretos en la legislación mexicana, y el objetivo es que la voz humana, que como dato biométrico y herramienta de trabajo, esté protegida por la ley frente a los usos no autorizados con inteligencia artificial. Hasta la presidenta llegó esto y pues pidió que se tome el tema como una prioridad legislativa, y bueno, pues no se limita al uso de voces en publicidad o cine, se busca un reconocimiento más amplio, haciendo un control de los biométricos, no solo de los talentos, de los actores, de las actrices, los biométricos de todo mexicano, o sea, que tu voz sea considerada, Bernie, como parte de tu imagen y que nadie pueda replicarla, ni utilizarla para alimentar inteligencias artificiales generativas. Entonces, bueno, en ese momento esto rebasa ya la parte de los medios de comunicación y se vuelve ya un tema incluso hasta de derechos humanos, ¿no? No sé, a ver, esto es bien interesante, no sé de qué lado te pronuncias, Bernie, porque hay argumentos en pro y en contra. Estamos en el caso muy específico de lo que estamos hablando, de lo que inicia esta nota, pues estamos hablando de un actor de doblaje que de eso vive. Tenemos casos como de actores en Estados Unidos que incluso pues ya han registrado su voz y que la han dado como patrimonio y que la han dado a plataformas de inteligencia artificial para que se puedan utilizar posteriormente, pero pues como un instrumento de lucro. Entonces, no sé, o sea, ¿dónde trazar la línea? Se me hace súper interesante pensar que pues esto es parte de un debate muchísimo más amplio, ¿no? Sí, mira, yo quisiera recalcar el tema de los derechos de autor, ¿no? Cualquier obra que crea una persona, por eso existen todas estas leyes, y por supuesto que siempre se deben de proteger y no se debe de copiar el trabajo de nadie sin su consentimiento, ¿no? Eso creo que estamos clarísimo. Ahora, si partimos de ese hecho, otra vez históricamente me parece una visión un tanto corta decir, oye, que se prohíba que la voz de Bernardo la digitalicen, ¿no? O que la voz de Bernardo la pueda tomar un ente de inteligencia artificial para hacer X o Y, Z. Y déjame poner una analogía que no sé si aquí en este programa ya la he mencionado, pero se me ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? La gente que le gusta la música, antes de la invención del fonógrafo, la única manera de escuchar música o un cantante era en vivo, ¿no? O sea, vámonos al año de 1800 para atrás. Y si tú dices, oye, pues hoy es mi cumpleaños y me gustaría traer unos mariachis o una orquesta de música clásica, lo que sea, o unos cantantes de la calle, pues hay que ir por ellos y hay que pagarles porque la única manera de escuchar música es en vivo. Imagínate que cuando aparece el fonógrafo y la tecnología te permite grabar las voces y comercializarlas y distribuirlas por todo el mundo, imagínate que alguien lo hubiera prohibido, ¿no? Y que la industria de la música no hubiera nacido. Pues sería tremendamente limitada la música porque pues escucharíamos a la gente del lugar donde vivimos y párale de contar. No habría manera de que escuches a alguien de otra latitud a menos de que se trasladen y vayan a ese lugar, lo cual pues sería tremendamente lento. Cuando se crean sobre todo los discos de acetato, si estoy en lo correcto, no sé si se me está escapando por ahí algún otro medio previo, pero me parece que la gran explosión de la industria de la música es con el acetato. Se pueden imprimir miles o millones de copias. La gente compra sus aparatos reproductores y entonces una persona que tiene un don para interpretar un instrumento musical o cantar, pues puede hacer llegar su obra a todo el mundo, ¿no? Evidentemente hay una remuneración por ese trabajo y está... Es lo que te iba a decir, el punto es el lucro, ¿no? O sea, exacto. Exacto, pero de ahí se derivan un montón de cosas, ¿no? Puedes hacer giras de conciertos y te pueden escuchar en todo el planeta y puedes generar merchandising y te pueden vincular, no sé, al teatro, al cine, a eventos, lo que tú quieras, donde pues siempre hay un incentivo económico detrás de esa necesidad de por qué
subirte a otro medio, por qué estar en otro lugar o usar cierta tecnología. Aquí yo veo una gran similitud. Hoy en día lo que nos está pasando tal vez a la gente de este sector del doblaje de voz, donde por cierto México es líder, si tengo bien el dato a nivel mundial, hay gran talento en el país. Sí deberían de garantizarle que los derechos de su obra están protegidos, pero mi humilde recomendación es, si yo fuera un actor de doblaje, pues yo sí trataría de aprender inteligencia artificial y ver para qué sirve que mi voz la interprete un algoritmo y qué otras cosas puedo hacer, porque igual, y como la analogía del acetato, es posible que en los años siguientes la industria me catapulte a mí en un factor económico a hacer cosas que hoy ni siquiera me imaginaba. Porque, dicho sea de paso, tú conoces muy bien esa industria. Me parece que has estado trabajando muy de cerca. Sí, cómo no. Sí. Pues el doblaje de alguna manera es muy artesanal, ¿no? Hablando, por ejemplo, de una película, pues te tienen que dar todo el guión, las intenciones, ver cómo lo tropicalizas al lugar, y luego son sesiones, pues entiendo yo, muy cansadas, muy largas, para estar haciendo las interpretaciones, ya que estarlo revisando. Y digo, no lo digo de manera ofensiva, es simplemente por hacer una analogía. Es un poco como el artesano de hace 300 años que hace zapatos manualmente con cuero y un martillo y una navaja, ¿no? Y a lo mejor de lo que estamos hablando, que no alcanzamos a visualizar, pues es una fábrica que puede producir zapatos y calzado en masa y producir un beneficio económico mucho más grande, ¿no? Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo lo que quiero es poner dos ejemplos muy puntuales, reales además. Quiero poner la voz de James Earl Jones, el que hacía la voz de Darth Vader, y por si alguien no lo ubicara por ahí, que yo creo que hay muy poca gente en la Tierra, pero también es el que hace la voz al final de la canción de Thriller de Darkness Spreads Across the Land, esta voz súper cavernosa, tremenda. Bueno, quiero esa voz para mi comercial, ¿no? Oiga, nomás que el señor ya se murió, tenía 93 años, pero ya se murió. Bueno, no me importa, yo quiero la voz de James Earl Jones. Sí, como no, el señor dejó grabada y digitalizada su voz, y esta empresa de AI la puede usar y se la vende, ¿no? Entonces usted le da el copy y la voz digitalizada de James Earl Jones le recita lo que usted quiera por una lana. Caso número 2. Yo soy el INE y quiero que mi spot me lo recite Pepe Labat. No, es que fíjate que ya se murió. Ah, bueno, pues lo quiero de todas formas. Ah, bueno, pues usa una herramienta de AI que usas gratuita en internet y usas una voz lookalike de Pepe Labat que está entrenada con Pepe Labat y suena exactamente igual a Pepe Labat. Y no le cuesta nada al INE ni producirlo ni pagarle a nadie, y sacas tu spot pues muy gratuito y muy quitado de la pena. Esa es un poco la diferencia para mí. Correcto. Es proteger los derechos de autor del creador de la obra. Y mi comentario con lo que expliqué simplemente es un tema otra vez de visión, ¿no? Para mí no es una buena idea apostar en contra de la tecnología y no por la tecnología por tecnología. Yo lo he comentado aquí muchas veces. El verdadero motivador y el acelerador de que una tecnología en particular se desarrolle y sobre todo la sociedad la adopte rápidamente es una variable 100% económica. No te confundas, en el 100% de los casos, el por qué una tecnología fue adoptada, fue implementada o se está desarrollando y hay un montón de competencia es porque produce beneficios económicos. Entonces, en el ejemplo desafortunado del INE, quiero pensar yo que los derechos de este señor Pepe Labat, que lamentablemente ya falleció, pues los ha de tener la familia o una empresa o alguien. Y entonces, tal vez lo que no se vale es, pues como allá en YouTube hay muchos videos de esta persona o su audio está grabado por ahí, pues yo me lo descargo, me hago el listillo y ya me salió gratis el anuncio. Eso no es correcto, ¿no? Exacto. Pero de ahí a decir... Oye, no, hay que estar en contra de la inteligencia artificial y que no se digitalicen las voces y que no se clonen. Me parece otra vez lo que ya he dicho miles de veces. Es como tratar de tener una ola en el mar con las manos, ¿no? El agua va a pasar a través tuyo, ¿no? Tal cual. Oye, Benny, pues yo necesito que Pepe Labat o alguien me done su voz porque la mía ya se acabó. Así que yo tengo que dar por terminado este episodio de Tecnófagos. Pero te agradezco como siempre infinito que hayas estado conmigo y compartas tus conocimientos y tu tiempo. Fíjate, la próxima vez no dejamos ir de vacaciones al señor Mario Terrés.
que él dé los comentarios y luego le hacemos un cambio por tu voz y entonces ya estás otra vez tú aquí con tu voz en Te digo, sí, siempre hay una solución. Siempre hay una solución para que esto siga funcionando y podamos seguir publicando este episodio semanal que hacemos con muchísimo gusto. Con muchísimo cariño. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a Mario Terrés en la edición, efectivamente, a Nayansi Romero en la redacción, a Dianita Álvarez, nuestro Chief Vacation Officer, que es quien ahora decidió que se fuera de vacaciones Mario Terrés, y a todos ustedes por escucharnos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana, si ustedes no disponen otra cosa. Hasta pronto.